presenta WowMX.tv. Muy buenas tardes, espectadores. Hoy tengo una persona bastante interesante, mucho que platicar y además es admirable. Es un gran empresario, comunicólogo, planificador de estrategias y una manera de manejar la mercadotecnia impresionante. Les presento con muchísimo gusto y orgullo a Alejandro Quintero. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Estaba pidiendo un vaso de agua porque tenía la boca seca. No, hombre, no te preocupes, está perfecto, bienvenidísimo. Perdón, te agarré ahí a la mitad. No, aquí estamos. Alejandro, bienvenido a Rompehielos. Qué padre que estés aquí. Qué importante me siento de que me des tu tiempo. Y pues justo como estábamos platicando hace ratito, quiero que me platiques tu historia. ¿Qué ha sido ser este gran empresario tan mediático, controversial, con tantos éxitos? Y pues, si quieres, vámonos para atrás. Comunicólogo, ¿no? De la Ibero. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo empieza tu carrera profesional? Pues mira, la verdad, yo, después de que me corrieron de todas las escuelas de la primaria, la secundaria, de pronto encontré en la universidad, encontré una cosa muy importante, porque yo venía de puras escuelas de hombres, y de pronto llegué a la Ibero y mi carrera pues era muy divertida porque había muchas mujeres. Y dije, ¿qué es esto? El paraíso terrenal. Bueno, ahí nos conocimos mi esposa y yo en 1969 y somos compañeros de generación, ¿no? Entonces, bueno, pues mi carrera empieza muy divertida, luego me volví grillo estudiantil y fui presidente de los estudiantes de la Ibero, este, en fin. Y después de ahí dije yo, me voy a dedicar a hacer maestrías y doctorados porque está más padre eso que trabajar, ¿sí? Pero bueno, pues resulta que de pronto me enteré que la vida hay que ganársela, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues ¿cómo? Si yo soy el líder estudiantil de la Ibero y yo lo que quiero es ser académico, no sé qué tanta estupidez. Sí, y entonces, pues la realidad me ganó y entonces dije, no, pues tengo que ir a pedir trabajo. Y pues el primer trabajo que conseguí fue de vendedor. Hice mi solicitud en Colgate Palmolive. Entonces, pues ya llegué yo a Colgate-Palmolive y entonces yo quería entrar al departamento de mercadotecnia porque mi papá había sido importante ahí en Colgate, entonces dije, bueno, pues esto. La noche anterior a mi entrevista le decía yo a mi papá, oye, ayúdame, ¿cómo se saca un porcentaje? Porque no sé nada de eso, ¿no? Pues en la Ibero, la carrera de comunicación es yo de hecho la escogí porque no tenía nada serio, o sea, no tenía matemáticas, no tenía estadística, no tenía nada, era puro desmadre. Sí, de Entonces, acuerdo. digo, bueno, ahora ya más o menos saben para qué sirve la carrera. Cuando yo estudié, pues la verdad no sabía nadie para qué era, ¿no? Era una cosa rara ahí. Pero como mi papá trabajaba en lo que era Telesistema Mexicano y ahora Televisa, pues yo decía esto, pues está padre, ¿no? O sea, no. Bueno, cuando voy a hacer mi primera solicitud de trabajo, pues mi papá en la noche anterior me enseñó a hacer un porcentaje. Esto ya te estoy hablando que tenía yo 24 años y no sabía yo sacar un porcentaje. Porque la carrera de comunicación es un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, ¿no? O sea, los comunicólogos hablamos de todo y sabemos de muy poco. Entonces, así era yo. Y además, en donde realmente aprendemos a hacer todo ya es en la cancha. O sea, sí, la universidad es un poco trámite porque comunicación es práctico, es hacer el artículo, es agarrar una cámara, es todo. Entonces, sí, exacto. Hasta que no estás en el campo, no aprendes bien lo que es la comunicación, por así decir. Bueno, eso yo estoy convencido. Y ahora con esto de la pandemia, que mis nietas toman clase online, ¿sí? Yo pienso que va a tener una transformación muy grande todo el sistema educativo, ¿no? Porque la educación a distancia va a acabar. Hay mucho desacuerdo en esto que voy a decir, pero yo pienso que la única cosa para la que sirve la escuela es para hacer amigos y hacer y conocer gente y desarrollar ciertas habilidades de supervivencia, ¿no? Porque siempre te va a tocar el bully, el maestro gandaya. Entonces, para lo que sirve la escuela, en mi experiencia, es simplemente para darte armas para sobrevivir, ¿no? Porque tienes que volverte un negociador, tienes que volverte, o sea, tienes que sobrevivir, es como una selva.
Es Estoy de para lo que acuerdo. yo creo que sirve la educación formal. Y lo demás, la verdad, yo que soy del siglo XX, la educación memorística pues es completamente inútil, ¿no? O sea, te dejaban una tarea, tenías que ir a la biblioteca Franklin, dejar tu licencia, sacar el libro, llegar a tu casa, leer el libro, ¿no? Entonces, todo este tiempo, pues era un tiempo perdido. Ahorita, pues con el ecosistema digital, pues, no tienes que hacer nada de eso, ¿no? Entonces, el conocimiento así propiamente de datos y de cuestiones, digamos, académicas, pues lo tienes al acceso de la computadora. Lo que yo creo que va a acabar siendo es un híbrido entre el contacto social y, y la educación formal. Ahí ando viendo yo un proyecto de eso precisamente, pero bueno, no es el tema. Bueno, la cosa es que me contrataron en Colgate Palmolive, me dijeron que me iban a pagar 3,000 pesos de sueldo, y entonces yo les dije, oiga, es que yo me voy a casar y pues yo con 3,000 pesos pues no me alcanza, ¿no? Entonces, pues déjenme ver. Entonces, pero por lo pronto se tiene que quitar la barba, porque en esos tiempos, en 1960, somos de la generación esa que rompió mucho de lo establecido. O sea, se rompió el paradigma de la falda tableada de las mujeres y del copete con vaselina de los hombres, y vino una generación muy disruptiva, ¿no? Que es la generación de los baby boomers, y vinieron muchos movimientos sociales en el 68, en Francia, en muchos lados. Entonces, hubo una ruptura de lo que existía, o sea, se rompió un paradigma. En ese momento, pues yo llego a Colgate Palmolive con barba, greña, y entonces me dicen, mire, nosotros vendemos productos de belleza e higiene, entonces, pues primero tiene que quitarse su barba, ¿no? Pues yo me sentía como ultrajado, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues estamos ya los hippies y la libertad y ¿cómo? O sea, esto es un atentado contra, bueno, total, pues sí, pero yo necesito trabajar. Entonces me quité el bigote, fui otra vez, y entonces me dijeron, bueno, pues ya hablé y le vamos a dar 5,000 pesos en lugar de 3,000, ¿sí? Pero le quiero recordar que le dije que se quitara la barba. Entonces, pues por favor, venga sin barba. Entonces yo me sentí absolutamente ultrajado y violado, pero pues me la quité, ¿no? Entonces, bueno, entonces me dijeron, mire, antes de entrar, además yo tenía la percepción de venir recomendado, porque mi papá había sido, pues así súper picudo en Colgate Palmolive, y luego pues el que estaba de presidente, pues había, o sea, tal, entonces me veían como el recomendado. Y entonces los recomendados siempre pagan el doble, ¿no? Porque cuando Sí. eres el recomendado, dicen, ok, está bien, pero te la vas a comer. Y entonces me dijeron, bueno, pues primero te vas a ir a un entrenamiento de vendedor, ¿no? Entonces, pues preséntate en tal lugar a tal hora, a las 8 de la mañana. Me dieron mi cajón, un cajón así grande donde venía mi libreta de pedidos, mi engrapadora, mis cartulinas, mi blog de recibos, y ya. Entonces empecé de vendedor. Y luego me mandaron de vendedor a un territorio en Ciudad Juárez. Entonces ahí me fui en mi bocho a Ciudad Juárez. Mi novia, actual esposa, pues se cortaba las venas porque pues la boda creo que era 3 meses después o 4 meses después, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues no sé, le dije, pues, ¿y cuánto tiempo va a estar allá? No, pues no sé, ¿no? Entonces, pues muy angustiante todo el asunto, pero ahí aprendí la segunda cosa que he aprendido importante en mi vida. Venía yo obviamente me pusieron a trabajar, ahora sí que con el más bajo del más bajo, ¿no? O sea, a pisar la calle. Y yo, antes de que me fuera a Ciudad Juárez, entonces iba yo con el vendedor que era el gordo Pesqueira. Él manejaba, estábamos en el centro, todavía existía lo que es ahora la central de abastos, era la Merced. Y entonces la Merced, pues estaban en la calle, como dice en la India, el que haya ido a la India, pues ya sabe que ahí hay changos, elefantes, perros, personas, o sea, pues así era la Merced, sin los elefantes. Entonces, pues ahí iba yo con el gordo Pesquera, iba él manejando su bocho, y como hay mucho tráfico, venía leyendo el Libro Vaquero, su revista, ¿no? El Libro Vaquero. Y yo venía junto, ¿no? Entonces él aceleraba y luego en el alto se ponía a leer su Libro Vaquero. Entonces ya llegamos a un puesto,
bueno, la Merced Chica, porque había la Merced donde los principales mayoristas de México y luego hay la Merced Chica donde los changarros, digamos. Pues ahí venía yo atrás de pesquera y pasamos por un puesto donde pues, seguramente no saben cómo es esa cosa, porque ya no es ahora hay supermercados, pero bueno, ponían en el frente de la tiendita el frijol, el maíz, todas las cosas ahí con el precio arriba, ¿no? Todavía se ven algunos mercados. Y entonces, pues yo venía atrás de pesquera y entonces se voltea y le grita al dueño de la tienda, ¿tienes frijol Veracruz? Yo dije, pues nosotros vendemos pastas de dientes, ¿no? Pero, ¿tienes frijol Veracruz? Sí. ¿A cómo? A 6 pesos el kilo. Bueno, ahorita vengo. Y ya nos dimos la vuelta a la calle de atrás. O sea, veníamos por Uruguay, haz de cuenta que nos dimos la vuelta a la calle de atrás, a otro puesto igualito. Y le dijo, tengo frijol Veracruz a 6.50. Y entonces él se ganó 50 centavos. Él ni sembraba frijol, ni vendía frijol, pero él sabía quién compraba y quién vendía. ¿Sí? Bueno, ¡Ole! esto no se me olvida, porque ese señor lo que sabía era quién compraba y quién vendía. ¿Sí? No tenía nada que ver con su trabajo, nada. Pero él le preguntó a alguien que si tenía una cosa que sabía que alguien necesitaba, ¿sí? Y él se ganó un dinero en medio. Bueno, esos son las ventas y esos son los negocios. Los negocios, en mi clase más importante de mercadotecnia y de ventas que he tenido en mi vida fue esa experiencia en la que en una cuadra un cuate se ganó 50 centavos en cada kilo de frijol, que no tenía nada que ver con él. Entonces eso a mí me marcó mucho, este, y me marcó mucho en la vida en el sentido de decir, si tienes un cliente, tienes un negocio. Si no tienes un cliente, no tienes ningún negocio. O sea, si tienes ideas, no tienes un negocio. Si tienes ganas, no Oh. tienes un negocio. Tienes un negocio si tienes un cliente. Y un cliente es el que está dispuesto a pagar por algo que tú tienes o tú haces. Es decir, a ver, ¿qué quiere un cliente? Pues entonces vamos a buscar qué hacemos para que ese cliente tenga lo que quiere, ¿no? Entonces, parece una babosada, pero así de sencilla es la vida, ¿eh? Así de Y así sencilla es la vida. entonces, con esa lección, lo exponencializaste a todo lo que hiciste Bueno, lo durante vas a toda tu... ver, no es que de ahí me volví teórico del asunto, o sea, vas acumulando experiencias, pero experiencias que me dieron algo que no me dio la carrera. O sea, a mí la carrera me dio, digamos, ese perfil mamón que tienen los que estudian y se sienten expertos, ¿no? Entonces te vuelves opinador. Teníamos entonces un maestro que todavía es una leyenda, que era Julio Scherer. Julio Scherer García era el director del Excelsior en la época de Luis Echeverría, que era un presidente, digamos, extraño. Y entonces era un periódico muy crítico en una época en la que no había, vamos a decir, libertad real de expresión, era la época del prismo autoritario, pues. Y entonces, pues, le quitaron el periódico y luego hizo una revista que todavía existe, que es Proceso, ¿sí? O sea, cuando les quitaron ese periódico, entonces formaron una revista que es Proceso, que hasta el día de hoy sigue siendo una revista, digamos, de pues no es de disidencia, sino de no decir las cosas las oficiales, o sea, dice cosas, revela, un poco también lo que hace Loret, ¿no? Entonces, en otro medio, pero esa es la historia. La cosa es que fuimos a ver a Julio Scherer García, gran leyenda del periodismo, y entonces nos dijo, ahí fuimos, yo iba, en esa época fumaba mota. Entonces, pues yo iba como diciendo, pues no, pues está bien, ok, vamos a ver a este viejo, ¿no? Y ahí nos dijo, miren, compañeros, no sean opinadores. Opinadores hay muchos. Busquen la verdad, sean reporteros, porque la verdad no es evidente. La verdad ahí está, pero hay que encontrarla, ¿sí? Pero no sean opinadores, no sean opinólogos, de esos hay muchos. Busquen mejor la verdad, y la verdad solamente se tiene encontrándolo, sean reporteros. También eso no se me olvida, también eso no se me olvida.
Porque después cuando me ha tocado dar clases, pues también eso les digo, a ver, y entonces, es que yo sé de muy buena fuente. No, no, a ver, ¿cuál es tu muy buena fuente? No, es que la manicurista de una señora, no, 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 así, no es así, no es así. O sea, tienen que entrenarse en la vida para resolver asuntos contradictorios, porque siempre de un asunto hay 2 o 3 versiones del mismo asunto, ¿sí? Entonces, la única manera de profundizar en algo es entender los diferentes puntos de vista y ponerte desde el otro lado, porque el otro lado también tiene razón, ¿no? Como dicen, hasta un reloj descompuesto 2 veces al día tiene razón. Entonces, hay que entender el otro lado. Otra experiencia mística que he tenido en mi vida es Carlos Slim. Entonces, esa es una historia aparte, pero le pregunto al ingeniero Slim, oye, ingeniero, yo oía a mi papá mucho, porque mi papá es el que trataba a Carlos Slim. Entonces, yo oía que mi papá hablaba muchas cosas de usted. Le quiero preguntar, ¿cuál es la receta para ser rico? Dígame cuál es la. Muy buena pregunta. Y me dice, no, dice, es muy fácil, es muy fácil. Vende cuando todos compran y compra cuando todos venden. Y ya. Vende cuando todos compran y compra cuando todos venden. Esa es la receta. Y me dijo, porque es una, o sea, estar con este señor es una experiencia mística, verdaderamente mística, porque no es una persona que el dinero le importa hacer el negocio, ¿sí? Es una persona absolutamente frugal, austera, sí, es un personaje, y tiene una libretita donde apunta todo, ¿no? Y es un economista intuitivo, porque él te dice, si te ve fumar, ¿no? Oye, tú, pues, ¿cuántos cigarros fumas al día? No, pues 4. Ay, ¿dónde los compras? No, pues en tal lugar. ¿Y café? Aquí es un café, sí, ¿y cuántos cafés te tomas? No, pues no. Por eso compro Sanborns, ¿sí? O sea, él extrapola lo que él ve, lo apunta en una libreta, que ahí la trae, y lo convierte en una oportunidad de negocio. Así de simple, ¿eh? Así de simple. Wow. Y le dije, Pero oiga, eso es, sí es un don brutal, pero no, a ver, porque es Slim. no, pero es que no, a ver, es que uno juzga, mira, a mí lo que me ha enseñado la disciplina de la historia es hay que entender los contextos de las cosas, porque a toro pasado todo mundo es pendejo, ¿no? Es que, no, bueno, sí, a ver, todo es obvio 5 minutos después de que te lo explican. Entonces hablan de que a él, yo conocí teléfonos de México antes de que lo compraran, y era un cochinero, era cliente era un cochinero, todo burocrático, y la torta ahí encima del escritorio de los secretarios, y todo. Pues este cuate llegó y tomó un riesgo empresarial y lo convirtió, y luego hizo América Móvil y todo eso. Entonces hay que juzgar a la gente en el contexto en el que se pasan las cosas, porque si no se vuelven muy, los medios en general, pues o te satanizan o te glorifican, pero no te tomas la molestia de entender el contexto del asunto, ¿no? Pero creo que es un buen hilo para que nos digas justamente cómo Entonces, fue el tema político. bueno, entonces, pues, de pronto me di cuenta de que había ese mercado del sector público, tanto el federal como los gobiernos de los estados. Y entonces, pues lo único que hacía yo, o el equipo que ya para entonces fui integrando, pues era aplicar las reglas de la mercadotecnia común y corriente, ¿no? O sea, nada más traducidas, ¿no? O sea, cuando tú vendes un producto, ¿cómo les llaman? Precio, plaza, no sé qué. Bueno, todas esas reglas, pues yo también las aplicaba. Entonces, para que un producto, y en este caso una persona, circule, o sea, la distribución de un producto, pues es Bimbo, que tiene 20,000 o 100,000 o 1,000,000 de tiendas en las que distribuye el producto. Entonces, ¿para qué sirve la tele? Pues para que te enteres que en la tiendita está el pan Bimbo. Bueno, si tú aplicas eso a la mercadotecnia política, pues es exactamente igual, ¿no? O sea, hay que construir una marca, y entonces esa marca pues es una persona, y esa persona pues le buscas los atributos que tiene, y esos atributos pues los
los exhibes o los comunicas, ¿no? Entonces, uno de esos casos fue el gobernador Peña Nieto. Peña Nieto llega a gobernador del Estado de México y bueno, no, antes de que fuera gobernador, nos piden que los asesoremos para el candidato a gobernador del Estado de México. Y entonces, pues digo, pues mándenmelo a platicar con él. Y yo pensaba que el candidato de gobernador del Estado de México era otra persona. Y yo no sabía nada de eso, entonces yo pensaba que había sido Carlos Hank. Entonces dije a mi secretaria, oiga, me va a pedir una cita a Carlos Hank. Y entonces llegué de comer y me dice, no, le habló un señor Peña Nieto. Y ahí me enteré que ese era el candidato. Total, ya entró a mi oficina con el equipo que estaba encargado de eso, platicamos con él, ¿por qué quiere ser gobernador? Y no sé qué. Y siempre les digo, a ver, ahórrate para que esta sea una reunión más ejecutiva, ahórrate que tú desde chiquito cuando veías la bandera te emocionabas. Ahórrate que tu vocación es el servicio. Ahórrate que se te hace un nudo en la garganta cuando oyes la palabra México. Y nos vamos a ahorrar 20 minutos de choro, ¿no? O sea, cuéntame tú como por qué crees que puedes ser eso. Es una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, como por qué los mexiquenses te van a contratar. O sea, ¿qué tienes tú para decirles? Y así es la rutina con todos ellos, ¿eh? O sea, igualita, o sea, con el que sea. Me acuerdo que cuando se fue, me volteé con mi creativa, que realmente es la creadora de todo esto, que era Ana María Olabuenaga, y entonces le dije, pues, ¿cómo ves este cuate? Y me dijo dos cosas, es el hijo que todo priista quisiera tener, y segundo, tiene madera de rockstar. Entonces, pues, yo creo que este cuate puede ser un buen perfil construyéndole que sea un rockstar. Y así fue, ¿no? Y sí fue un fenómeno, pero fue tan fenómeno como Burbujas, como Menudo, como así es, ¿no? Entonces, pues este cuate como tenía cara de galán de pueblo, ¿no? Entonces, pues pegó, y pues le fue bien, ¿no? Decían, iba a los pueblos, era un fenómeno, pero un fenómeno como los Menudo, cuando traíamos a los Menudo, pues las chavitas enloquecían, ¿no? ¿Pero qué hacían ustedes? ¿Cuál fue la asesoría? ¿Qué le dieron? la, ¿Cómo se tenía la que ver en estrategia, televisión y todo? estrategia de comunicación, y obviamente le vendíamos, porque se podía hacer en ese tiempo, los partidos políticos podían contratar televisión, o sea, la podían contratar, era legal. Después vino ya una reforma en la que el único que podía dar la televisión fue el INE o el IFE, entonces el INE ahora. Pero de la época, yo te digo que hay que ver las cosas en su contexto. Cuando esto estaba pasando, los partidos políticos podían invertir dinero en medios. Y nosotros era una área de ingresos de los partidos políticos y de los gobiernos de los estados. Entonces, ahora suena horrible y es todo un rollo, ¿no? Pero antes no era así. O sea, antes era pues cada partido que consiga su dinero como pueda. Como es en Estados Unidos. En Estados Unidos los partidos políticos van y buscan dinero de los donantes, de los que quieran tener una membresía de partido. Entonces el partido pues, tiene que ser algo que sea de verdad y atractivo para la gente, ¿no? Porque para poder comunicarse necesitan tener gente que le apueste a ese partido. En México ese sistema se deformó porque es el INE el que distribuye el tiempo. Entonces, pues ya no, el partido político ya no tiene que hacer un gran esfuerzo por conquistar a la gente, ¿sí? Porque ya tiene regalado el asunto. Por eso hay una cantidad de partidos, por eso se deformó el sistema, porque ahora cualquiera, ¿sí? Tenemos ahorita no sé cuántos partidos, que el no sé qué y el no sé qué y el no sé qué, porque no les cuesta. Si les costara, no habría tantos partidos. O sea, es una deformación lo que está pasando, ¿sí? Porque no tienes ningún incentivo para tener que convencer a nadie, ¿sí? Okay. Ese es,
digamos, es un tema muy polémico, ¿sí? Porque por el otro lado diría sí, pero si el dinero viene de fuentes privadas, pues puede haber que haya dinero del narco, lo cual también es un problema, ¿sí? O sea, en una economía que tiene un gran componente de narcotráfico, ¿sí? Entonces sí entiendo que hay ese problema. O sea, actualmente esta situación pues está llegando a un límite. Por un lado, los partidos políticos pues no son en realidad partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos, si te vas al origen de los partidos políticos, pues es un club de unos cuates en New Hampshire o en Boston, no sé qué, y entonces van a defender una idea o del liberalismo, o del no sé qué, y entonces se forma un grupo y ese grupo va convenciendo a otros cuates, como la iglesia, ¿no? O sea, Ujú. es igual que la iglesia, o sea, en la iglesia pues hay un cuate que dice que es hijo de Dios, y luego tiene unos cuates que son sus seguidores, y luego a ese cuate lo matan, y entonces los seguidores dicen, no, pues hay que seguirle con esta onda, y entonces pues ahí la van haciendo, ¿no? Y esa onda, y entonces luego le van metiendo mercadotecnia, y entonces dicen, no, pues el ángel y el diablo, y no sé qué, y entonces construyen toda una narrativa, y esa narrativa, por ahí del siglo XII, la institucionalizan bien la Iglesia Católica, ¿no? Pero el origen es así. Entonces, el origen de casi cualquier grupo pues es así, sales a convencer a la gente, como dicen, a evangelizar, ¿no? Sales a convencer a la gente de tu verdad, de tu rollo. En México, el sistema está atrofiado porque el dinero te lo regala el gobierno o el INE. Entonces, pues tú no tienes realmente que hacer ningún esfuerzo por convencer a nadie. Entonces, es una cosa eso es algo que se va a tener que arreglar porque va a llegar un momento en que esto ya de hecho yo creo que ya es insostenible. Este, pero bueno, Pero ese es entonces ellos, justamente, entonces ellos tenían este dinero y decidieron invertirlo y buscarte a ti. No es que tú hayas escogido tampoco bueno, no el buscarme a apoyar. mí, no buscarme a mí, buscaron a Televisa o Televisa, o sea, yo, Bimbo para anunciar los gansitos, pues va a Televisa y compra publicidad. ¿Sí? El partido político para anunciar a su candidato va y compra publicidad, o compraba, ya eso ya no se puede, porque ahora ya Ok. el INE la da. Entonces es así, la televisora o el radio o los que ponen carteleras, pues tienen clientes, ¿sí? Que van y les contratan para eso, para vender sus productos, sus servicios o sus candidatos. Así era antes por esas fechas. Después vino una reforma en la que ya los partidos, creo que eso fue por ahí de 2006 o 2007, no sé cuándo, en la que ya no era válido. De hecho, la campaña de 2006 presidencial, la que gana Calderón, todos los partidos le compraban a Televisa, el PRD, el PAN, el PRI, o sea, era legal hacerlo, no era. Después ya vino la reforma después creo que del 2007, 2008, en la que ya los partidos ya no pudieron comprar publicidad. Y entonces, eso es un poco lo que va creando esta situación en la que pues, se van formando una bola de partiditos para poder tener acceso a lo que le llaman las prerrogativas. O sea, un partido político, el INE le da una cantidad de dinero, que son sus prerrogativas. Es decir, haz de cuenta que el gobierno te beca para que tengas tu club. O sea, está mal, en mi manera de ver está mal. Digo, yo Pues, ya no estoy en eso, pero está pervertido el asunto, o sea, porque no tienes necesidad te voy a decir el problema que tienes. Vete tú ahorita y compra. Me dije, si yo pusiera una televisora, no contrataría a nadie de los que tú tienes aquí. Oye, no seas así, ¿por qué dices eso? Le dije, mira, vete ahorita al zoológico de Chapultepec y que te vendan el león más cabrón que tengas. O sea, digan, véndanme el león más fiero que haya. Y lo compras. Y luego te lo llevas a África. Y ahí lo sueltas en el Serengeti. Y luego calculas cuánto tiempo va a durar vivo. Y va a durar vivo el tiempo en el que él encuentre una cebra. Y como en su vida ha habido una cebra, ni ha tenido que cazar, la cebra le va a dar una patada y lo va a matar. ¿Sí? Porque no es lo mismo que todos los días te avienten la carne a tu jaula y no tengas que hacer nada para tenerla, a que tú tengas que ir a salir a matar la cebra para poder comer, ¿no? Entonces, cuando tú sobreproteges un sistema, lo que generas
es una cosa en la que dices, bueno, pues que me den, ¿no? Que me den. Eso es lo que está, digo yo que soy completamente del otro lado, o sea, yo estoy formado en iniciativa privada, estoy formado en el mundo de las ventas, en el mundo de que hay que ganarse las cosas, no estoy formado en el de las becas, ¿no? O sea, no estoy formado en el, ni creo en el que, pues, porque tú no tengas, te tienen que dar, pues no es que la vida no es así, pero en fin, eso es un tema muy polémico, por eso luego aparezco mucho ahí como el diablo, pero pues es un poco, es un poco, y yo también entré en ese mundo por casualidad. Eso te iba a decir, ¿es un proyecto que otra vez te llegó? O sea, así como dice, así como Colgate, ¿te llegó? Te voy a decir, yo no trabajaba todavía en Televisa, yo tenía mi empresa, la que era TV Pro. Y entonces un día me habla un amigo mío, un escritor, Héctor Aguilar Camín, y me dice, oye, te quiere conocer Ernesto Zedillo. Le digo, ¿y quién chingados es Ernesto Zedillo? No, pues es el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. H. ¿Y a mí por qué me quiere conocer? No, pues porque me dijo que si no le podía recomendar a alguien que supiera de mercadotecnia. Y al único que yo conozco, pues que sabe de mercadotecnia eres tú, porque pues todos sus amigos pues son puros intelectuales, ¿no? Es decir, pues así como de cosas reales de la vida no saben tanto. Entonces, pues te voy a llevar. Y pues vamos. Y ahí conocí a Ernesto Zedillo, que era el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Y entonces, pues me enseñó las encuestas. Yo no entendía nada porque pues, yo vendía jabones, ¿no? Entonces la encuesta y entonces aquí el voto duro y el no sé qué tanta madre. Y entonces, ahí llamó a su coordinador, que por cierto eres embajador en Washington, y entonces le dijo, oye, a ver, explícale aquí a Quintero todo esto, y entonces me dijo, nos vemos mañana. Le dije, pues órale, va. Ya me fui a comer con Aguilar Camín, ya nos enteramos que acababan de matar a Colosio, el 23 de marzo de 1994. Y entonces le digo, bueno, pues mi carrera de mercadotecnia política duró 3 horas, ¿no? Porque pues íbamos a asesorar Al que ya se nos fue. pues ya se murió. Y entonces era Semana Santa, algo así. Entonces me fui a Miami con mi familia. Y ahí me busca el que era el coordinador de la campaña, Ernesto Zedillo. Ya para entonces Ernesto Zedillo era el candidato. Y entonces me dice, oye, todo eso que platicamos, que pues lo quiero, pero ahora para mí. Y entonces empiezo a trabajar con Ernesto Zedillo pues, por accidente, por casualidad. Y entonces pues estuve 6 años pues trabajando, haciendo comunicación y todo este rollo con este señor, pues por pura casualidad. ¿Y por qué se te castiga más o por qué se te critica más Peña Nieto cuando venías también desde Zedillo? O sea, ¿cuál fue lo que causaba tanto morbo o nada más fue que se conoció la información? Pues no, eso sí no me lo había yo preguntado, ¿por qué? Pues yo creo que porque, pues no sé, la verdad no sé. Yo creo, no tengo idea. La verdad yo creo, a ver, cuando vamos a ponerlo en el contexto de las cosas. Con Zedillo, el PRI pierde la presidencia, termina Zedillo y gana Vicente Fox, es decir, gana la oposición. Entonces, el último presidente, digamos, del PRI es Ernesto Zedillo. Yo viví toda el sexenio de Zedillo. Pero Zedillo viene la dichosa transición democrática, es decir, entra un candidato de otro partido, del PAN. Y vienen 12 años del PAN. ¿Qué creo que pasó con Peña Nieto? Que Peña Nieto se vuelve a volver una oportunidad interesante para el PRI para regresar. Y entonces, pues el triunfo de Peña Nieto vuelve a meter al PRI al gobierno. Entonces yo creo que simbólicamente por eso Peña Nieto se vuelve muy, pues o sea, saca al PAN, o sea, gana un candidato del partido que ya, el dinosaurio corrupto, todo lo del PRI, de pronto el PRI recupera la presidencia con un señor que era carismático
y que hace las reformas estructurales y los 2 primeros años de Peña Nieto. Y entonces, pues, pero bueno, yo ya en ese tiempo no estaba con Peña Nieto, o sea, pero bueno, venía de que tuvo un problema, fue a la Ibero, y entonces, quién sabe qué pasó, y entonces se forma el movimiento 132, porque fue a la Ibero, y entonces en la Ibero le chiflaron, y yo, pues eso lo estaba viendo desde fuera, ¿no? Y yo creo que ahí se fue volviendo un personaje, ¿no? Y luego lo habían llevado a una feria de libros, ¿no? Y le preguntaron, y entonces, pues entonces ya fue construyendo una imagen de que era un menso, no sé qué, ¿sí? Pero fueron puras cosas que fueron pasando, primero porque venía un candidato que iba a reconquistar la presidencia para el PRI. Eso ya de por sí era nota, ¿no? Un candidato que tenía un cierto carisma, ¿no? Que tenía, le decían, Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. O sea, era así le echaban porras, imagínate. Entonces, pues llega una persona que va construyendo una imagen de que va a sacar al PAN del gobierno, pero que no sabe leer, pero que es muy guapo. Entonces, todas esas cosas lo hacen a Peña Nieto, un personaje, Que interesante. llamaba la atención, ajá. Sí, yo en ese momento, en esa época estaba yo dando clases, estaba dando un seminario sobre mercadotecnia política. Y entonces les llego mi primer día de clase, me veían así como, yo creo que muchos se metieron por morbo, ¿no? Decían, toma este. Y entonces les dije, bueno, para esta clase les voy a decirlo, yo no creo en los libros de texto, pero sería bueno que se leyeran, y les digo, lean este libro, que sí, no sé, me acuerdo que le dije, bueno, un libro. Y se me quedaron viendo como si les hubiera yo dicho, pues lean en sánscrito, ¿no? Y dije, pues este libro, o sea, este libro yo lo leí en la prepa, o sea, ¿no lo conocen? Total, le digo, bueno, a ver, entonces si no es ese libro, este libro. Pues también se me quedaron viendo así como si les estuviera yo hablando, no sé, de física cuántica. Y dije, ya entendí, ya entendí. Ustedes a lo que vienen es a que yo los entretenga, a que yo los divierta, ¿no? Ustedes no son como de mucho estudiar. O sea, ustedes vienen por el morbo de oír mis quinteroaventuras. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un taller. Vamos a simular que somos el equipo de campaña de un candidato, y entonces para que acrediten la materia, vamos a hacer el plan de un candidato, ¿no? Como si ustedes fueran el cuarto de guerra de un candidato. Y entonces ustedes escojan de quién les gustaría ser el cuarto de guerra. Bueno, todos dijeron Peña Nieto. Dije, vamos a hacer entonces la estrategia de Peña Nieto, y vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir a Peña Nieto que nos reciba, y ustedes le presentan eso, y que él sea, ahora sí que el examen lo van a acreditar, o sea, la materia la van a acreditar haciendo el plan de comunicación de Peña Nieto que ustedes escogieron que fuera Peña Nieto, y se lo presentan a Peña Nieto. Y fue muy divertido, porque ahí fuimos a ver a Peña Nieto, ya le presentaron su plan, que me acuerdo, le presentaron un FODA, ya sabes lo que es el FODA, ¿no? El chicuadrito ese que hace sí, sí. No, le damos uno, el FODA es ese que dice, es un cuadrito que dice... Fortaleza, debilidades. Ándale, es con lo que te cobran los consultores, que te dicen, aquí está su FODA, ¿no? Y entonces, sí, exacto. Te cobran por decirte el FODA. Y entonces hicieron el FODA de Peña Nieto, me acuerdo muy chistoso porque decía, el FODA dice, oportunidades, amenazas, debilidades y debilidades. Oportunidades. Sí, bueno, en el debilidades decía relación con Televisa, y decía mi nombre, ¿no? O sea, una debilidad. O sea, desde ahí ya. Sí, me dio mucha risa que entre las debilidades ¿no? Era la relación con Televisa, y ponía mi nombre, específicamente mi nombre, ¿no? Estuvo buena esa clase. Pero bueno, ya, no sé. Pero todo empezó de casualidad, te digo, pues empezó porque se murió el candidato, y en vez del candidato quedó el que quería que yo trabajara para él, y entonces pues ahí estuve 6 años, ¿no? Y entonces pues lo que sí aprendí fue
mucho de ese mundo, o sea, sí aprendí mucho de ese mundo, y pues eso fue lo que después ya en Televisa me sirvió para poder hacer estrategias de comunicación que Televisa pudiera, este, convertir en campañas de publicidad, pero en ese tiempo eso era legal, ¿sí? Entonces, que justamente quien hace toda esta historia y esta dinámica negativa es López Obrador para hacer como campaña, o más bien, sí, para atacar al partido político y a Televisa, porque él estaba como solo, ¿no? Entonces, yo creo que quien también sacó esta historia y la aprovechó a negativo fue él para su campaña y No, hacerla. no, yo no ¿O creo, ¿eh? No, yo no o por creo. qué está tan o sea, por No, qué él tanto no, le mete al medio y a no, yo no creo, yo creo que a ver, los mexicanos tenemos mucho esta cosa de la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, tú cualquiera te dice, mira, yo sé de muy buena fuente, no sé qué. Yo creo que el tema de la mercadotecnia política, no, yo creo que López Obrador tiene su estrategia desde siempre y es una estrategia que no tiene que ver con Peña Nieto, tiene que ver con la desigualdad social y tiene que ver con el desencanto que él ha detectado entre la gente. O sea, yo no me acuerdo o sea, yo no creo que López Obrador, Peña Nieto haya sido un tema para él. O sea, el tema de Peña Nieto tenía que ver más bien con que fue el que sacó al PAN del gobierno y luego, pues como sacó al PAN del gobierno y se le veía a un presidente que iba a ser muy, muy bueno, pero pues los problemas de Peña Nieto fueron problemas internos de gestión de Peña Nieto. O sea, pues si lo llevan a una feria de libros, pues de qué le iban a preguntar, pues de libros, ¿no? Entonces, y si lo llevan a la universidad de los medio ricos, pues obviamente que no era para aplaudirle. O sea, yo creo que los que tuvieron la culpa de muchas de las cosas que le pasaron a Peña Nieto fue su equipo. Y, pero y, 6 años nunca vieron que no lo estaban ayudando en nada. O sea, la verdad es que, mira, yo nada de política, pero no pero, puede ser. O sea, había pero una regada de pata que decía: "¿Dónde está su equipo?". sí, eso también pienso yo. Entonces, pues hay muchos errores de gestión, ¿eh? Pero sinceramente no creo que López Obrador tenga nada que ver en eso. López Obrador en lo que ha sido muy consistente, que es muy intuitivo, o sea, eh, una de las cosas claves en la mercadotecnia o en la publicidad es la repetición. Yo digo, fíjate, que el Evangelio es muy potente por dos razones. Una, porque es ejemplar, es decir, predica con ejemplos, ¿sí? El Evangelio es ejemplar. Tú cuando vas, yo ya no voy a misa, pero cuando iba, pues ya sabes que el sermón de la montaña y que cuando convirtió el agua en vino, y vas a oír la misma madre, ¿no? Entonces, predica en forma ejemplar porque da ejemplos y lo repite muchas veces. Entonces, son dos normas de la mercadotecnia o de la publicidad, ¿sí? Repetir las cosas. Entonces, López Obrador pues, tiene 20 años repitiendo lo mismo. Pues es lógico, sí, y además su mensaje es un mensaje que mi tía Sarita, que vive en Iztapalapa, pues sí lo entiende, ¿sí? En cambio, si que yo en eso sí creo que mucho de lo que pasa es la soberbia de los tecnócratas, la soberbia de los que se fueron a estudiar a Yale, a Harvard, y hablan con ese tono de yo sé arriba lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que pensar. Y eso pues yo creo que fue enojando a la gente, ¿no? Ese tonito de yo sé todo y yo te digo lo que es bueno para ti, pues fue enojando a la gente, porque Claro. yo sí creo que perdieron el contacto con la realidad. O sea, en teoría, es que en teoría no, pues en teoría, pero la teoría es una cosa y la realidad es otra. Entonces yo sí creo que había una gran cantidad de gente inconforme, pues que no era parejo para todos, ¿no? O sea, pues sí está creciendo México, pero pues yo sigo viviendo donde vivo y López Obrador encontró bueno, no encontró, o sea, él, lo que sí me consta, porque es que desde que empezó su carrera, o sea, en Tabasco,
ha dicho lo mismo, no ha cambiado. O sea, hay una tesis de una mexicana en la Sorbona, muy grande, que es Historia Política de Andrés Manuel López Obrador. Y es una cosa yo creo que tiene como 600 hojas, y esta chava, para su doctorado en la Sorbona, no sé qué, hizo todo este estudio sobre López Obrador. Y si tú ves lo que decía cuando estaba, eh, cuando era un chalán, empezaba su carrera, sigue diciendo lo mismito. No ha O cambiado, sea, no ha cambiado, no ha cambiado lo que cree, no lo ha cambiado, consistente. es consistente. O sea, y ya lo ha repetido. Pues es como la iglesia. Si tú ya sabes que el sermón de la montaña y que la Virgen y que la Madre, ¿no? Y entonces tienen 2000 años diciendo el mismo rollo, que si tú te portas bien te vas al cielo y si no te vas al infierno. Y el que tiene el poder de salvarte soy yo, porque yo soy la iglesia, soy el representante de Dios. Todo ese rollo, pues tienen 2000 años diciendo lo mismo, 2000 años. Entonces, pues López Obrador, que ha visto el mundo desde abajo, pues ha dicho, en eso ha sido consistente. O sea, cuando él dice, o cuando dicen, no engañó a nadie, efectivamente no engañó a nadie, ¿eh? O sea, yo no sé por qué se sorprenden tanto. O sea, él desde que era, bueno, desde chico, o no desde chico, pero desde que empieza y se va y se inscribe en el PRI, sigue Desde diciendo chico lo mismo. políticamente. Sí, pues, la realidad le fue reforzando su discurso, como la realidad fue reforzando o sea, mi carrera, ¿cómo fue? Pues a base de puras realidades, ¿no? O sea, una cosa es que yo decía, yo voy a ser académico en Harvard, y una cosa es que pues, me tengo que casar, tengo que trabajar, todas esas cosas tu historia de vida es lo que te va haciendo lo que finalmente eres. Yo creo que él, su historia de vida, acredita que siempre ha estado, ha dicho lo mismito, los pobres primero, porque los ha visto, porque ha estado cerca de eso. O sea, yo no lo estoy defendiendo, nada más estoy diciendo que el cuate es consistente. Eso es consistente. Cuando ves una serie de gentes que son una bola de simuladores, ¿no? Y que lo que quieren es tener su partido político para que el gobierno les mantenga su partido político. Esa es la verdad, y lo estoy diciendo de algo con el que yo no comulgo con eso, porque yo creo que el dinero hay que ganárselo, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en que te regalen porque, ¿no? Es que no tengo, pues trabaja, ¿no? Dicen Ujú. que la suerte se reparte a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, dice este señor Catón, el que lo lees tu papá, Sí, y ahí es fan. de vez en cuando me manda las cosas de Catón. Ya luego Catón, como los viejitos como yo, ya se repite, ya dice luego muchas babosadas. Pero hay una cosa que le oí a Catón, que lo contratamos una vez para que nos diera una conferencia, y dijo que el único lugar donde éxito está adelante de trabajo es en el diccionario. Es en el Wow. diccionario. Pues sí, ¿no? El único lugar donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario. Entonces, pues yo lo que creo es que pues el que trabaja más, pues tiene mejor chance que el que trabaja menos, yo creo. Pero bueno, Totalmente. no es el punto. El punto es que Perdón, López pero Obrador, ¿puedes bajar tantitito tu pantalla? hablando de mercadotecnia, él ha sido muy consistente en su mensaje. No ha cambiado ni una coma de lo que decía desde el día 1 hasta el día de hoy. Un segmento de la población que se siente abandonado y que dice, bueno, pues yo sí veo que hay unos muy ricos, pero pues yo aquí como que no está parejo el suelo, ¿no? En fin, es un tema, pero no es el tema, yo creo que de la entrevista. ¿Y cuál es su pelea con Televisa? ¿Cuál es su tema? O sea, por qué tomar como Televisa fue el malo, el creador, el todo? ¿De qué le sirve? O por qué, bueno, No, de a ver, vuelve a lo mismo. ¿Tú crees en Dios y en el diablo? Vamos a decir que, creía, pero sí. bueno, vamos a suponer que yo voy a hacer una religión, ¿no? Bueno, te lo voy a contar con la religión católica. Con un producto te lo voy a poner. Tú tienes que exaltar tus virtudes y decir que eres mejor que otro producto. O sea, por contraste. Cuando la iglesia inventa al diablo, ¿para qué inventa al diablo?
Pues porque si tú te metes a mi club, yo te cuido del diablo. Entonces tienes que tener un diablo para que tú puedas vender protección y cuidado. Si tú crees en mi club, tú te vas a ir a un paraíso que es el paraíso de mi club, donde te la vas a pasar a todo dar. Si no crees en mi club, entonces te vas a ir a un lugar horrible que es el infierno. Y entonces ahí está el diablo. Entonces se usa mucho el término demonizar, ¿no? O sea, es que demonizó. Pues sí, porque tú tienes que ponerle cara al diablo para que tu proyecto resalte, pues tienes que tener, pero eso, a ver, los americanos Como somos muy, novela, el los, antagonista, ¿no? tienes que tener un antagonista, exactamente, esa es la palabra. O sea, si no tienes un antagonista, no hay tensión dramática. Y luego yo en Televisa necesitábamos tener más guionistas, porque todo empieza en un guión, o sea, todo empieza en una historia. Entonces hice un taller de guionistas con la Ibero. Dije, necesitamos tener más escritores, ¿sí? Y luego, pues empiezas dijimos, a ver, necesitamos elevar la tasa de éxito de los programas. O sea, si tienes más rating, pues tienes más ventas. No es porque a mí me importaran las telenovelas. O sea, lo que me interesaba es que las telenovelas tuvieran más rating. Porque cuando nada más era Televisa, pues el rating era 100%, ¿no? O sea, pues, ¿qué Claro. rating? 100%. Luego, pues empiezo a ver televisión azteca y luego, entonces, pues ya tienes que luchar por las audiencias. Entonces dices, pues, ¿qué tenemos que hacer primero que nada? Pues tener mejores historias, ¿no? Y que esas mejores historias se conviertan en mejores programas, ¿no? En la época del Tigre y en la época de que puedes vender la historia de la niña pobre que llegó del rancho y se casó con el rico, el hacendado, ¿no? Casi toda la gente que trabaja a mi alrededor son mujeres, porque yo creo que las mujeres son seres superiores. De hecho, yo creo que el cerebro humano se va a feminizar, porque las mujeres son multitasking. O sea, tú a un hombre le puedes hablar o de cervezas, o de fútbol, o de chavas, pero no se las mezcles porque se hace bolas, ¿sí? O sea, no pueden seguir tres conversaciones de tres cosas distintas. Bueno, en el mundo en el que vivimos de las multiplataformas, las mujeres son multitasking, o sea, le están dando de comer al niño, están viendo la novela, están hablando por teléfono y además están oyendo lo que tú estás diciendo. Y entonces te dice, pero a ver, ¿por qué dices eso? Entonces, mi mundo es de mujeres, yo vivo rodeado de mujeres, tengo una hija, dos nietas, los ejecutivos de alto rendimiento que he tenido toda mi vida han sido mujeres, entonces yo pienso que las mujeres van a acabar siendo, bueno, los hombres pues van a ser, no sé, pero el cerebro humano, si quiere sobrevivir, tiene que feminizarse, o sea, tienes que ser multitasking, y por alguna razón, no sé cuál, neuronal o no sé qué sea, las mujeres tienen una capacidad de multitasking, pero muy superior a la de los hombres. Soy patrono del Instituto Nacional de Geriatría. Y entonces pues, me dicen, oye, ¿por qué te metiste a eso? De puros ruquitos. Pues sí, le dije, nomás que todos esos ruquitos, uno fue secretario de Marina, uno fue jefe de gobierno, otras no sé qué. Le dije, pues las historias de que platicamos los viejitos ahí, pues el más pendejo soy yo, ¿no? Pues yo cuando voy a esas reuniones de los viejitos, pues oigo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Oigo cosas muy interesantes. Y yo lo que sí, cuando empiezan en el yo hice, yo siempre soy muy disruptivo, decir, a ver, si nos vamos a venir aquí a contar cada quien la historia de su vida, pues neto, yo no vengo, porque la historia de mi vida no le interesa ni a mis nietas. O sea, sí, la neta, ¿no? O sea, en la vida voltean y te dicen, what's in it for me, ¿no? O sea, yo qué gano con oírte, güey. O sea, a mí que me digas que tú fuiste Juan Camaney, ¿en qué me sirve? ¿No? Un día me dicen, oye, ahí está Miguel Alemán, vamos a saludarlo. Ah, chinga. ¿Por? No, es que es Miguel Alemán. ¿Y qué si lo saludas te da dinero? Pues si te da dinero, pues yo voy y lo saludo, ¿no? Pero si no, pues como para qué, ¿no? No creo en los niveles jerárquicos, o sea, yo no distingo cuando es el jefe, el subjefe, el ayudante del subjefe, yo no creo en eso, yo creo en el talento de las personas, en el compromiso de las personas, en el valor de las personas, no creo en las jerarquías, no creo en los linajes de que porque yo fui nieto, nunca. Todo eso, yo no creo nada de eso, no creo nada de eso. Yo creo en el mérito personal de una gente. ¿Cuáles crees que hayan sido tus 3 características que te llevaron a
whatever haya sido, hoy ser Alejandro Quintero, este empresario? La imprudencia. Ya vi que sí, Alejandro. Qué bárbaro. Todas tus historias son de No, imprudencia. no, sí. O sea, bueno, un amigo mío me regaló un libro que sí luego a veces lo leo, que te lo recomiendo, es de un escritor de la época de oro de la literatura española, de Baltasar Gracián, que se llama El arte de la prudencia. Ok. El arte de la prudencia. Y lo tengo dedicado específicamente, y en la dedicatoria dice para Alejandro Quintero, que ojalá y alguna vez en su vida llegue a ser prudente. Me encantó. No tengo noción de mi tamaño, o sea, en el sentido que yo me considero un schnauzer. Yo soy un schnauzer. Un schnauzer, no sé si sepas de perros, yo sí, porque mis nietas y mi hija tienen. Bueno, un schnauzer es un perro que no está consciente de su tamaño. Yo tenía al jefe Tito, que era un schnauzer, que tuvo como 20 cachorros, y tenía una gran danés, Matemba. La característica del schnauzer es que no sabe que es chiquito y que el gran danés lo puede matar, ¿no? Y el jefe Tito hacía correr a la perra grandota, que la perra nada más con una patada lo hubiera matado. Entonces, yo no tengo conciencia de que yo soy un schnauzer, ¿sí me entiendes? O sea, no mido el tamaño no lo mido, no, soy muy imprudente. Muy imprudente. Tengo uno que cada vez que me dice, acuérdate que tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Y no pierdas oportunidad de quedarte callado. Y no lo hago. Sí, no te imagino ya callado. Bueno, pues entonces, no sé qué tanta barbaridad dije, pero pues ya más o menos ahora sí que ya te dije. Está increíble, de verdad que padre. La verdad es que, bueno, a ver, te conocía, pero por conocerte, pero no sabía todo lo que había atrás, no sabía de esta parte imprudente de tus historias, de todo lo que lograste, hiciste. Está muy entretenido y me encantó porque fue una plática diferente a la normal, justo no fue un currículum, fue casi como una clase, pero entretenida y te digo, una clase con fundamento, sustentada con historias reales y wow, y te dije, probablemente nos echemos 1 hora, a veces un poquito más. Bueno, ya vamos mucho más y podríamos seguir, pero evidentemente hay que seguir el día y no No, te quiero quitar más tiempo. perdón que te quité mucho más tiempo del que tenías planeado, pero bueno, pues ¿para qué me Para nada, al revés, gracias. Y te digo, yo por mí seguiría, pero sé que de por sí me hiciste como un dicen, espacio. si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Exacto, literal. Bueno, oye, pues Mil gracias. muchas gracias a ti, eres bien pila, ya vi, ¿eh? Órale, bye, Mil bye. gracias, Alejandro, cuídese, Adiós, saludos a Cata. gracias, bye. Gracias, bye. Wow MX.tv. Wow MX.tv.